La idea de esta charla es, digamos, revisar un lado de la literatura peruana del siglo XVIII que es el menos revisado, ¿no? Cuando pensamos en literatura peruana, en general pensamos en el discurso criollo y en el teatro y en la poesía, y en autores como Peralta y otros, que aún así es un espacio no muy visitado de la literatura peruana, pero sobre el que vamos a hablar esta noche no es ese, sino los discursos andinos que tienen que ver no solamente con la ficción, con la poesía o con el teatro, sino con espacios discursivos de los grupos indígenas, ¿no? Y vamos a, José Eduardo va a hacer una presentación primero y después yo, y después conversaremos un poco más sobre cómo repensar, digamos, sobre algunos discursos específicos que nos pueden ayudar a repensar los discursos andinos en general y lo indígena en general en el siglo XVIII. Entonces, primero va a presentar José Eduardo y después yo y después abriremos la conversación. Gracias, Jaime, gracias a la Casa de la Literatura y a quienes están aquí. Ya estábamos conversando hace un rato sobre este tipo de eventos del siglo XVIII suelen tener esta cantidad de público, pero gracias a quienes están aquí realmente. Ojalá que podamos conversar al final de la presentación. Bueno, el título de mi presentación hoy es Incas sí, indios también, presencia de los incas y la nobleza indígena en el campo de producción cultural del siglo XVIII peruano. Entonces voy a empezar con la lectura. La primera parte del título de ese trabajo es una paráfrasis del importante ensayo de la historiadora peruana Cecilia Méndez, en el que se analiza la formación del discurso nacional peruano en la etapa de su historia republicana, ¿no? 1836-1839. En el marco del proyecto de la Confederación Peruano-Boliviana, se enuncian una serie de discursos racializados contra Andrés de Santa Cruz. La diapositiva, por favor. Gracias. ¿No? Contra Andrés de Santa Cruz, un caudillo mestizo boliviano denostado por la élite limeña por su condición de indio. Y según un escritor limeño de la época, por haber, y cito, profanado el suelo sagrado de los incas, ¿no? Un indio que profana el suelo sagrado de los incas, ¿no? Contradicción enorme. Fin de cita. Es precisamente esta cualidad doble del discurso nacional peruano lo que llama mi atención por su esencial paradoja. Es decir, la reivindicación del pasado andino prehispánico como una forma estratégica de crear una tradición histórica frente al rechazo del presente indígena. El trabajo de Méndez enfatiza en ese sentido la orientación espuria de la narrativa nacional que imagina a los incas como sus antepasados más representativos en ese discurso fundacional, pero deja en los márgenes de la nación a sus herederos concretos, es decir, a los indios reales de carne y hueso. Siguiente imagen, por favor. Gracias. ¿No? Pues esa es más o menos la imagen que tenemos de los indios, es una imagen que va a proliferar a lo largo del XIX y a lo largo del siglo XX en el Perú. Incas sí, indios no, reza el título del trabajo aludido de Cecilia Méndez y pone en evidencia una trayectoria de la narrativa nacional peruana en la que subyace un desprecio racial por lo indígena. En ese mismo trabajo, Méndez refiere que el origen de esta voluntad histórica que encuentra en el pasado incaico un pretexto para la formación de un discurso de cohesión nacional debe ser ubicado en el último cuarto del siglo XVIII, haciendo una tácita referencia al levantamiento de Túpac Amaru II y sus vínculos con el movimiento nacional inca surgido durante este periodo. En este punto surge inevitablemente una pregunta: ¿cómo se produce el tránsito discursivo entre esa parte final del siglo XVIII y el XIX como una continuidad que separa a indios e incas dentro del discurso cultural? En otras palabras, esa formación discursiva que reivindica a los incas y da forma al nacionalismo peruano siempre tuvo esa distinción entre indios e incas como sujetos con valoraciones culturales del todo diferentes, fronteras adentro. Es evidente que el presente republicano nos ha puesto desde sus orígenes ante el problema de la marginalización de los sectores indígenas del país,
Y aun cuando no intento explicar ese desfase entre discurso y mundo, cuando se trata de lo indígena en el discurso de la nación peruana, aquí me interesa sobre todo volver a considerar la afirmación que hace Méndez sobre cuándo se origina ese interés por la historia de los incas en el discurso cultural. Y bueno, este interés se orienta definitivamente hacia el periodo colonial, ¿no? Hablar del periodo colonial, sin embargo, implica introducirnos en un universo completamente distinto. Más allá de las prácticas de dominación y opresión en los sectores indígenas, me parece fundamental observar los procesos de negociación, las agencias y las estrategias políticas que esas poblaciones sometidas han realizado a lo largo de los siglos como formas de supervivencia. Pero también es necesario mostrar qué ocurre con los sectores que abren espacios de reivindicación para la posibilidad de una causa indígena, cómo se producen las apropiaciones de la historia indígena por parte de los sectores criollos y sobre todo observar si desde siempre se ha mantenido esa doble cualidad de aceptar la historia de los incas rechazando desde el presente a los propios indígenas, herederos legítimos de los primeros. Así, considerando estos aspectos preliminares, en el presente trabajo propongo repensar tres aspectos cruciales o al menos observarlos desde otra perspectiva. Uno, ¿qué ocurre con la cuestión indígena durante el siglo XVIII si es precisamente en este momento cuando surge este deseo de abrazar una parte importante de la historia andina en la que los incas representan un pasado digno de ser reivindicado? Dos, ampliar esa sugerencia cronológica para intentar rastrear en esa reivindicación de los incas la genealogía de un discurso cultural cuyas repercusiones afectaron en gran medida el presente indígena del siglo XVIII. Y esto lo menciono porque, según Méndez, este interés por la historia de los incas o por los incas se origina o surge, ¿no?, con la rebelión de Tupac Amaru II, pero yo creo que en realidad eso ocurre muchísimo antes, ¿no? Tal vez, y de hecho empieza casi a finales del siglo XVII. Y tres, por último, frente a la imagen de los indígenas empobrecidos y marginalizados sistemáticamente en el marco social y político del Estado-Nación peruano, deseo mostrar una imagen una imagen construida por pedazos de textos que naufragan en el archivo y que exigen una lectura distinta, pues en estos retazos de imágenes emergen los incas junto con las élites indígenas, los mestizos reales, en palabras de Scarlett O'Fellan, en el privilegiado campo de producción cultural de aquel entonces. A lo largo del siglo XVIII, las figuras de los incas volvieron a circular por los canales de producción cultural de la ciudad letrada, con un prestigio inusitado. Así, por ejemplo, quizá uno de los artefactos culturales más representativos de este momento son los cuadros que muestran la genealogía de los incas. Siguiente imagen, por favor. Gracias. Una más, por favor. Una más. Esta, gracias. Este es un cuadro muy importante del siglo XVIII, ¿no? Se puede ver la genealogía de todos los incas que fueron reyes del Perú. Bueno, de la genealogía de los incas desde Manco Cápac hasta Atahualpa, como un modo de recuperación de la memoria histórica a través de una imagen que condensa la historia del pasado andino y sobre todo su vigencia luego de poco más de un siglo y medio de dominio colonial. Dentro de la tipología de esta genealogía incalcas sobresalen, quizá por su peculiar significación, aquellas que incluyen, luego del último inca, a los reyes de España, desde Carlos V hasta Fernando VII. Siguiente imagen, por favor. Gracias. ¿No? Acá se puede ver a los incas, ahí está Atahualpa, y luego se empieza con Fernando el Católico y luego todos los demás reyes, ¿no? Esta imagen inusual, que con toda seguridad hubiera sido considerada subversiva antes de este momento, plantea un punto de quiebre en el discurso oficial sobre los antiguos gobernantes cusqueños. Aquel que concebía a los incas como tiranos y que en su momento sirvió como una forma de justificación de la empresa conquistadora de aquella parte del Nuevo Mundo conocido como el nombre general del Perú. Este giro discursivo en la concepción del gobierno del Reino del Perú antes de la conquista encarna no solo una nueva forma de imaginar una historia de esta parte de las Indias, en la que los reyes de España constituyen una continuidad de los reyes incas, sino además el ingreso de la historia de los incas por la puerta grande de la ciudad letrada,
y con ella el de sus historiadores más autorizados, como el Inca Garcilaso de la Vega. Siguiente imagen, por favor. Una más. Gracias. ¿No? Esta es la famosa imagen, el retrato de González Gamarra, del Inca, ¿no? Esta súbita aparición de los incas en el campo cultural del 18 tiene, no obstante, algunos puntos de referencia que pueden ubicarse hacia fines del 17. En 1681, por ejemplo, el letrado sevillano Diego Andrés de la Rocha, oidor de la Real Audiencia de Lima, publica en Lima, en esta ciudad, en la ciudad de los Reyes, un tratado único y singular del origen de los indios del Perú, México, Santa Fe y Chile, en el que propone que los indios de esta parte del Nuevo Mundo provienen de España, para lo cual establece una serie de comparaciones entre las costumbres, topónimos, nombres propios, o incluso un paralelo entre la historia bíblica y la historia andina, con el fin de explicar la llegada de los primeros pobladores del Nuevo Mundo a través de la mítica isla de la Atlántida. Uno de los aspectos centrales de su argumentación constituye la comparación entre el quechua y el idioma de Vizcaya, el vasco, hasta el punto de asegurar que quienes hablan vascuence tienen más aptitudes para aprender el quechua que cualquier otro peninsular. Siguiendo la lógica de esta episteme preilustrada, como diría Foucault, ¿no? Esta es una episteme que compara, ¿no? El letrado español sostiene que hubo Andes, ¿no? Y eso aparece en el texto, ¿no? Hubo Andes también en España. Al señalar que ese término lo llevaron los antiguos españoles y que los indios del Cusco se apropiaron para describir las grandes montañas que conforman su entorno geográfico. Más aún, este hombre de letras y funcionario del Estado colonial establece una relación entre su propio apellido, Rocha o Roca. ¿Pueden pasar la siguiente? No, este está bien, ¿no? Este es el Andrés de la Rocha y esa es la portada del libro, ¿no? Del que estoy hablando. Establece una relación entre su propio apellido Rocha o Roca, como debería pronunciarse, con el del Inca Sinchirroca, ¿no? Proponiendo así una sugerente genealogía de corte biográfico sobre los orígenes españoles de la realeza incaica. Una genealogía que une dos dinastías completamente distintas y ajenas dentro de una misma línea de poder. Exactamente, gracias, ¿no? Entonces se ve al Inca Sinchirroca y a Diego Andrés de la Roca, ¿no? Como parte de una misma. Él imagina esta genealogía de su propio apellido, ¿no? Para explicar el origen español de los indios, de los incas en el Perú. En la última década del siglo XVII, dos mestizos reales, ambos clérigos menores, se encontraban en la corte de Madrid intentando conseguir favores del rey Carlos II para los indios y mestizos nobles del Perú, particularmente para los descendientes de los incas. Se trata de Bernardo Inga y Juan Núñez Vela de Rivera. Este último se vio proclamado descendiente legítimo del Inca Sinchirroca, de quienes existe un expediente en el Archivo de Indias con 2 cartas y 5 imágenes, 2 de las cuales resultan de gran interés. Esa misma imagen. Una que representa a un Inca rey, ¿no? Aquí así en la izquierda, un Inca rey de cuyo nombre no aparece registro, pero cuya postura hace alusión a su fe cristiana. El dedo que apunta al cielo forma parte de una iconografía atribuida a Leonardo da Vinci. Y un retrato del rey Carlos II con una cartela que lo describe como, y cito, católico Inga del Reino de las Indias. Fin de cita. Al poner estas imágenes en diálogo se revela el contenido político de su representación. Un Inca católico que se limpia de la idolatría a través del sacramento del bautismo, de ahí el gesto del Inca como el San Juan Bautista de Leonardo. Está exactamente, ¿no? Y un rey católico español que es reconocido como un Inca por la nobleza indígena del reino peruano y que debería o debe continuar el buen gobierno de aquellos. En cuanto a las cartas, la de Bernardo Inca es una larga descripción de las genealogías reales mestizas desde el inicio de la conquista española. Esta genealogía, siguiente imagen por favor, ¿no? La anterior, gracias, ¿no? Esta genealogía que empieza con el matrimonio entre Martín
don Martín de Loyola, sobrino del santo fundador de la orden jesuita, y doña Beatriz Clara Coya, descendiente del primer Inca Manco Cápac. La carta sigue describiendo los múltiples linajes mestizos entre los miembros de la nobleza indígena y los españoles, proponiendo a partir de estas uniones fundacionales una política de la genealogía para demostrar la limpieza de sangre requerida en la obtención de ciertos privilegios. De hecho, al final de la carta de don Bernardo Inga se pone énfasis en el deseo de que los indios nobles puedan acceder a los estudios en los colegios mayores, para lo cual la limpieza de sangre constituye uno de los requisitos fundamentales. Esta limpieza del origen no solo se puede probar a través del bautismo de los primeros indígenas nobles que aceptaron al catolicismo como nueva religión, sino también considerando la propuesta garcilasista de que el gobierno de los incas preparó el terreno para la llegada del cristianismo. La cuestión del linaje, entonces, resulta importante por una doble razón. Por un lado, para ingresar a ciertos espacios del poder colonial, como los colegios mayores o el alto clero, y por otro, para imaginar una nación étnica, en su sentido preilustrado, mestiza, con la cual la corona española pueda crear alianzas a través de nuevas formas de fidelidad, de nuevos pactos políticos, donde lo indígena no quede al margen. En cuanto a este último aspecto, las estrategias para establecer esos pactos con el lejano rey serán múltiples. Una de esas estrategias, de hecho, fue la aparición pública de estos mestizos reales en las fiestas oficiales del siglo XVIII, en las que el rey se hacía presente a través de sus imágenes para renovar los pactos de lealtad con sus súbditos ultramarinos, como bien ha señalado la historiadora Alejandra Osorio. En el contexto de esta semiosis colonial, los indígenas nobles se hacen presentes para participar del juego de la política imperial mediante el uso adecuado de los signos del prestigio cultural. Así, en 1723, en el marco de la fiesta oficial celebrada por la boda real de los herederos de Felipe V, Luis Fernando y María Victoria, la nobleza indígena desfiló representando a las figuras de los incas alrededor de la Plaza Mayor de Lima. La puesta en marcha de esta performance era tan inusual en este tipo de ceremonias que el cronista criollo Pedro de Peralta y Barnuevo, encargado de la escritura del libro que narra la fiesta, tendrá que hacer una extensa digresión para explicarle al rey Felipe V y a los futuros soberanos la historia y serie de los incas reyes del Perú. Es la primera vez desde por lo menos 1551 que los incas aparecen en el marco de una ceremonia oficial, lo cual en gran medida marca una ruptura dentro del balance cotidiano del circuito de producción simbólica colonial. He aquí no solo una apropiación criolla de una parte de la historia andina, sino además una vindicación inusitada de la nobleza indígena desde un ámbito oficial, toda vez que esta ceremonia fue avalada por el virrey de turno, Fray Diego de Morcillo, así como por los miembros de la administración colonial en Lima. En ese sentido, la escritura de Peralta se sitúa en un lugar inédito desde el que se enuncia una posibilidad hasta cierto punto utópica, la de articular un cuerpo simbólico común en el que tanto la nobleza criolla como la indígena no solo se postran ante el rey para dar pruebas de su lealtad, sino ante todo para señalar la naturaleza de un nuevo orden político. En otras palabras, dos cuerpos de nobleza que realzan al reino peruano dentro del concierto imperial, un solo cuerpo común que actúa como soporte del imperio y del poder del lejano rey. He ahí una primera posibilidad, un reino mestizo como aquel que anunciaba el Inca Garcilaso, como aquel que los presbíteros mestizos desde Madrid registran en sus cartas rescatadas del naufragio del archivo colonial. En tanto sujeto de escritura, Peralta se enfrenta a la cuestión básica de cómo ingresar una escritura de la historia de la periferia dentro de los canales de producción cultural de la metrópoli. Pues aquí entra en juego esa contradictoria pulsión de la que habla Mabel Moraña al referirse a la oscilación de la cultura criolla entre una voluntad de participación en los discursos metropolitanos y la definición de una identidad americana diferenciada de la peninsular. Al mismo tiempo, la participación activa de una nobleza indígena leal al Imperio Español nos pone en una situación que hace inestable el texto si pensamos de modo exclusivo en la cuestión criolla como su principal eje hermenéutico.
Es decir, ¿no? Es una apropiación exclusivamente criolla que excluye a lo indígena, ¿no? Y este no es el caso porque los indígenas, la nobleza indígena, incluso vienen muchos desde Cusco a participar en esta fiesta, están presentes, ¿no? Incluso como escenario etnográfico, la problemática presencia de los nobles indígenas más allá del texto genera una serie de dudas al respecto, ya que el sujeto de escritura criollo decide inscribir una importante sección de la historia andina no para demostrar exclusivamente su vasta erudición, sino ante todo para introducir a sus potenciales lectores a estos reyes de la antigüedad peruana desde una perspectiva histórica, de modo tal que su presencia dentro de la maquinaria festiva tenga pleno sentido. Una de las principales fuentes que emplea Peralta para el diseño de su historia de los incas es, en lo fundamental, los comentarios reales del Inca Garcilaso. Para comprender mejor esta representación histórica de los incas en el texto de criollo, quisiera detenerme brevemente a reflexionar en la obra del Inca Garcilaso y leer desde ahí la historia de los incas del propio Peralta. El historiador Mark Thorner ha propuesto que los comentarios reales deben ser leídos como un libro escrito siguiendo las pautas del género de escritura del libro de Reyes. Esto es un género que tiene origen medieval, ¿no? De acuerdo con esta observación, el propósito de incluir las biografías y hazañas de los incas sigue el tópico ciceroniano de la historia como maestra de la vida, historia magistra vitae, que, como también asegura Margarita Zamora, busca, y cito, representar lo ejemplar y motivar al lector, en este caso al rey, a la acción imitando el ejemplo. Fin de cita. Así, las biografías de los incas no son más que espejos de príncipes, es decir, este género de escritura de la historia que opera como un espejo moral, al mostrar las virtudes de estos reyes andinos para oponerse a su vez de manera radical a la historiografía oficial promovida por el virrey Toledo, que consideraba a estos gobernantes como tiranos y por lo tanto como ilegítimos emperadores, ¿no? De hecho, el proyecto del Inca Garcilaso es demostrar que los incas nunca fueron tiranos y que en ese sentido el proyecto colonial era un proyecto ilegítimo, aunque él no lo dice directamente. Por otra parte, Thorner también propone pensar las historias dinásticas coloniales, entre las que incluye la historia de España vindicada de 1730 y Lima fundada o conquista del Perú de 1732, del mismo Peralta, como cartas al rey, no ese es el término que utiliza Thorner. Estos textos son cartas al rey, que proponen desde su enunciación la presencia atenta de los oídos del rey, es decir, y cito, como si el oído del lejano rey estuviera suficientemente cerca como para escuchar su voz. Fin de cita. Estas dos precisiones me permiten considerar la historia de los incas de Peralta bajo una narrativa maestra, asumiendo desde luego que se trata también de una historia dinástica, que busca educar al rey Borbón y a los príncipes a través de una mediación textual, que los dirige desde el desfile festivo, donde están los indígenas performativizando, representando a los incas, hacia el archivo peruano. Un archivo al que Peralta recurre para rescatar y autorizar a la figura del cronista mestizo, pues se ajusta a la medida de su propia noción de escritura de la historia. Peralta lee la propia historia de Garcilaso bajo la mirada erudita de su época y consigue entender las tesituras y los giros textuales del cusqueño para hacer de su propia representación histórica una glosa de la del Inca Garcilaso, donde lo crucial es proponerse también como un espejo moral en el que puedan reflejarse tanto Felipe V como los príncipes. Además, si consideramos el como si, ¿no? Como si el rey estuviera cerca, ¿no? de Thorner, esta peculiar representación histórica que busca los oídos del rey y los del príncipe Luis Fernando para guiarlos a través del ejemplo de los antiguos reyes peruanos, siguiendo la propuesta garcilasista, y mostrarles la mejor manera de gobernar, aprendiendo del buen gobierno de aquellos. Es decir, esta historia de los incas se escribe no solo para explicar la presencia de la nobleza indígena que representan los incas, sino también para enseñarle
al rey Felipe V cómo ser un buen rey, ¿no? Usando las biografías de los incas. Peralta es muy sutil en la forma de poner a estos reyes como espejos de virtudes, pues no deja de señalar al mismo tiempo muchos de sus errores. Con todo, eso no consigue afectar ni mucho menos disminuir el hecho histórico de que los incas fueron poseedores de virtudes políticas, que siguiendo las mismas pautas de escritura que Garcilaso, los reyes de España podrían emular. Así, por ejemplo, a pesar de las contradicciones que se encuentran en el origen de Manco Cápac y en la posible relación incestuosa con su madre o hermana Mamahuaco, Peralta pone énfasis en dos logros civilizadores de este primer gobernante andino. Uno, el haber fundado la ciudad del Cusco, ¿no? Y en esta época la ciudad era una marca digamos, que se opone a la barbarie, ¿no? Es muy importante en ese sentido considerar la ciudad como este espacio de producción de cultura. Y el haberse valido, ¿no? Y el haberse valido de su origen solar para unificar el culto bajo una deidad principal. Es decir, crear un culto religioso bajo un mismo Dios. Esos son los dos logros civilizadores según Peralta, quien está leyendo el Inca Garcilaso. Lo mismo ocurre cuando se refiere a Inca Roca, hábil conquistador que anteponía la bondad y la misericordia para hacer de los nuevos súbditos verdaderos servidores del imperio de los incas, y que por esa misma virtud se le entregaban sin necesidad de llegar a usar las armas. Bajo esa misma estrategia de escritura aborda la biografía ejemplar del octavo Inca, Viracocha. ¿Podemos pasar una imagen más? Una más, por favor. Bueno, esto es para imaginar, esto no es de la fiesta de los incas, pero son nobles indígenas que están en la fiesta del Corpus Christi, ¿no? Famosos cuadros, como para tener una idea de la presencia indígena en esta fiesta de 1723. Bueno, lo mismo cuando escribe sobre la biografía del Inca Viracocha Peralta, ¿no? Es un momento importante de ese episodio biográfico, la del Inca Viracocha. Tras contar los infortunios producidos por la guerra contra los rencorosos chancas y el vacío de poder que genera la deserción de su padre Yaguarhuaca, Viracocha no solo sale triunfador de esa épica batalla, sino además adquiere una capacidad de benevolencia que le permitirá perdonar a sus enemigos sin ningún tipo de represalias. Y si bien es cierto que en algunas de las biografías anteriores a Viracocha, como las de Capac Yupanqui o Yoque Yupanqui, por ejemplo, Peralta se muestra ambiguo al describir desde estos intersticios que lo ubican entre la historia oficial y un peculiar revisionismo amparado en su lectura del Inca Garcilaso. En este caso, en el caso de Viracocha, se atreverá a sostener categóricamente que de todos los incas, ¿no? Dice, cito, no despreciaban estos reyes a los que se rendían voluntarios, siendo quien a estos pueblos los obligaba a sujetarse no el temor de la fuerza, sino el amor a la virtud. Fin de cita. La cita es clara en un aspecto capital del género de escritura del Espejo de Reyes, o del Libro de Reyes. Es el amor al gobernante el que produce el deseo de vasallaje, no el temor ni mucho menos la fuerza. En otras palabras, una lección que desde el legendario Reino del Perú se propone como un modelo de gobernabilidad en el cual el afecto que debe producir el monarca en sus súbditos resulta un aspecto decisivo para el buen gobierno. De este modo, la presencia de los incas en el discurso cultural no solo es asumida por quienes presumen formar parte de la nobleza indígena, sino también por algunos representantes de los sectores criollos que vuelven a leer al Inca Garcilaso como Peralta y que permiten estas representaciones históricas en el orden público de la oficialidad hispana. Casi al final de esta digresión histórica que Peralta exhibe a su vez como un ejercicio de erudición humanista, la narración debe seguir con el desarrollo lógico del traslado del poder de los incas a los reyes de España,
estableciendo así una idea garcilasista, aunque asumida esta vez plenamente por el criollo. La idea del traslatio imperii, ¿no? El traslado del imperio, la traslación del imperio. En la escritura del limeño sigue en lo sustancial la historia del Inca Garcilaso sobre el último deseo del Inca Huayna Cápac, quien antes de morir confesó el vaticinio del dios Sol sobre el final del gobierno de los reyes incas cuando estos llegasen a 12, siendo él mismo en efecto el 22º gobernante, y el consiguiente arribo de los españoles, que debía ser aceptada y que los recibiesen obedientes como hombres en todo ventajosos, según apunta Peralta. Esta fue la razón, prosigue el criollo, por la que los naturales peruanos se rindieron ante los españoles, pues la veneración que tuvieron por Huayna Cápac fue el motivo más eficaz que dispuso, y cito, los ánimos de los peruanos para su rendimiento, fin de cita, de modo tal que solo a partir de esta condición se pudo hacer sucesión de la conquista. Es por eso que quizá el momento más importante en el texto de Peralta en relación con la idea de translatio del poder corresponde al siguiente pasaje, que además concluye con la relación de la genealogía de los reyes andinos dentro de la descripción de las reales bodas. Y cito: así acabaron aquellos monarcas, de cuya mano pasó a España, por orden aún del más grande de ellos mismos, es decir, de Huayna Cápac, su imperio, tan glorioso que su virtud y buen gobierno, testificado aún por los mismos que lo conquistaron, hacen creer, si se atiende a lo eterno, que no fue castigo sino premio, no pérdida sino adelantamiento su mudanza, ¿no? Es decir, fue un adelantamiento, fue un premio ese paso de Cusco a Madrid. Todos juntos van ahora a verse cómo formaron una pompa, y ahora está hablando de la fiesta, ¿no? De los incas que están desfilando en la Plaza Mayor aquí. Todos juntos van ahora a verse cómo formaron una pompa, en que fueron a un tiempo los triunfantes y rendidos, tan magníficos que pudieron los originales, que animan la verdad histórica, quedar envidiosos de las copias que adornaron las festivas muestras. Dedicaron así al heredero del grande Inca español y al hijo del más augusto Sol el mayor homenaje de su júbilo y las mejores víctimas de su adoración. Fin de cita. Como se observa, ¿no? Fue el deseo de los propios incas lo que hizo posible la conquista y el imperio español en la América peruana, y no la superioridad de las armas ni las estrategias militares de los conquistadores, ni mucho menos el poderío imperial hispano. La sucesión aquí es una legítima traslación ordenada por Huayna Cápac, debido al reconocimiento de la superioridad cultural de los españoles, lo cual se remite en lo fundamental al conjunto de sus leyes y a la religión católico-cristiana. Al rememorar las conversaciones con su tío, el Inca Garcilaso pone en boca de su tío el siguiente testimonio, abro cita: estas palabras que nuestro Inca nos dijo fueron más poderosas para nos sujetar y quitar nuestro imperio que no las armas que tu padre y sus compañeros trajeron a esta tierra. Fin de cita. En efecto, esta es la idea que Peralta inscribe en su propia narrativa para enfatizar el propio deseo de estos antiguos reyes de ser sometidos para engrandecer el imperio de sus antepasados. Se trata así de una lección que la historia muestra a los gobernantes borbones y articula en gran medida desde esa pedagogía, la pedagogía de la historia, una crítica velada al imperio español, pues si estos antiguos monarcas pusieron en sus manos el grandioso imperio que el criollo elogia, a pesar de su falta de conocimiento de la religión cristiana, son ellos, los reyes de España, quienes deben hacer justicia a ese acto de magnanimidad que Huayna Cápac realizó al pedir el sometimiento pacífico a sus propios súbditos. Y son los herederos de los incas quienes vuelven a invocar ese gesto fundador del imperio español en el Perú, y es por eso que Peralta convoca a los nobles indígenas como copias que superan a los propios originales, esto es, a los incas. De esta manera, el rey de España está obligado a reverenciar de nuevo ese pacto fundacional que desde la escritura de Peralta aparece como una lección de la historia, un ejercicio de memoria que muestra un seguro camino
para gobernar. Gracias. Gracias, José. Ahora sí vamos a pasar a la segunda ponencia. Jaime. Gracias. Bueno, la idea, lo que voy a hablar yo está íntimamente vinculado con lo que acaba de decir José, es un poquito atrás, quizás en el tiempo, quizás es un poco más general. Y digamos, tiene que ver con... La idea fundamental es que entre las últimas décadas del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, ciertas élites indígenas, fundamentalmente residentes en Lima, reformularon la idea de quién era un indio y qué significaba ser miembro de la nación indiana en el Perú colonial, con el propósito de mejorar su posición social al interior del Imperio Español, desarrollando un proyecto intelectual y político que llamo Nación Indianizada. De lo que voy a hablar es precisamente cómo este grupo formula esto, ¿no? Mi planteamiento es que estas élites adoptaron o abrazaron su indigeneidad en este periodo, no antes, proponiendo y asumiendo una identidad indígena que es post-inca y panandina, y que esta redefinición de la identidad indígena sirvió para conseguir ciertos beneficios en las primeras décadas del régimen de los Borbones. Sin embargo, este proyecto político sería luego blanco de las reformas borbónicas de la segunda mitad del XVIII, aumentando la vulnerabilidad de las élites indígenas hacia el final del periodo colonial y contribuyendo a su exclusión de los proyectos nacionales republicanos del siglo XIX. Entonces aquí básicamente me interesa que pensemos en dos conceptos, ¿no?, que voy a presentar y que me gustaría discutir, ¿no? El de indigeneidad y el de la nación indianizada, ¿no? Así que para eso divido lo que sigue en tres partes breves. En la primera voy a explicar mi uso del término indigeneidad, después resumiré mi lectura de los proyectos intelectuales indígenas más significativos anteriores al siglo XVIII, en realidad del siglo XVII, y finalmente describiré qué entiendo por el proyecto de nación indianizada. Siguiente, por favor. A partir de estudios y debates recientes sobre indigeneidades, fundamentalmente en la antropología cultural, y siguiendo a varios autores, Marisol de la Cadena, entre los peruanos, Olin Stein, Maximilian Forte y otros, defino la identidad indígena como relacional, secundaria y estratégica. Estos debates, a partir de los cuales construyo esta idea, son sobre todo contemporáneos sobre indigeneidades contemporáneas, ¿no? Cosas que tienen que ver con derechos indígenas hoy, y fundamentalmente el marco funciona en Naciones Unidas y tiene que ver con la realidad canadiense y estadounidense. Pero a mí me parece que es interesante para pensar la indigeneidad peruana, ¿no? Siguiente, por favor. Primero, es relacional, ¿no?, la identidad indígena, porque la formulación de un individuo como indígena implica a alguien que lo define como tal desde una posición de poder, desde afuera y desde arriba, en realidad, de tal etiqueta, ¿no? Así, no hay indios sin no indios, ¿no? Y no hay identidad indígena sin colonialidad, ¿no? Si no hubiera una situación colonial, la gente no se llamaría a sí misma indígena sino otra cosa. Siguiente. La identidad indígena es secundaria porque nadie es indígena en el mismo sentido que es aymara, guaraní o mapuche. El sentido de pertenencia a una comunidad particular va más allá de los contextos políticos o las circunstancias específicas de dicha comunidad, ¿no? Así, mientras la identidad aymara, guaraní o mapuche sería primaria, la indígena sería secundaria en tanto se añade a la primaria según condiciones determinadas, ¿no? Especialmente, aunque no de manera exclusiva, en referencia a las minorías que viven en territorios controlados por estados que no se identifican con tales grupos, pero que fueron formados como estados después del establecimiento de dichos grupos indígenas en tales territorios. Y siguiente, la identidad indígena es estratégica, en tanto los grupos
que se identifican como indígenas usan esa etiqueta como herramienta de negociación política, ¿no? Con los estados coloniales y en alianza con otros grupos igualmente autoidentificados como indígenas. La indigeneidad no es, sin embargo, sinónimo de identidad indígena. Es más bien un campo en el que personas y discursividades indígenas y no indígenas se articulan en permanente tensión, ¿no? Y alrededor de ciertos temas: acceso a la tierra, autonomía política fundamentalmente. Así, el marco de la indigeneidad no se refiere únicamente a las personas identificadas como indígenas, sino que incluye a aquellos que los nombran desde afuera y desde arriba, tanto como a aquellos que ocupan posiciones intermedias o híbridas en la ecuación. La indigeneidad es así una herramienta analítica que permite examinar cómo ciertos procesos de racialización funcionan en contextos específicos, ¿no? En este sentido, una diferencia importante es que mientras la racialización tiene una connotación unidireccional, alguien que nombra al otro, ¿no?, en términos raciales, la indigeneidad implica un espacio en tensión, ¿no? Es algo que necesita de los dos lados, que por lo tanto se impugna y se negocia. Siguiente. Siguiente, por favor. Voy a resumir ahora 3 proyectos intelectuales indígenas particularmente relevantes desarrollados a lo largo del siglo XVII. 2 a partir de Manuel Burga y el tercero de García Bedoya, ¿no? El primero sería la primera utopía andina, cuya mejor expresión ocurre en la nueva crónica y buen gobierno, Guamán Pomá y Ayala. La segunda utopía andina, desarrollada por el Inca Garcilaso, y el tercero sería el llamado, lo que Carlos García Bedoya llama el renacimiento inca, ¿no? Expresado fundamentalmente en la escritura de la escuela queña y quiteña, en el teatro quechua, y según García Bedoya también en los memoriales indígenas de la primera mitad del XVIII, ¿no?, que no son siempre entendidos como textos literarios, porque se trata en general de documentos legales, ¿no es cierto?, que se mandan con fines de negociación concreta, legal, hacia el rey, pero que se consideran parte de la literatura peruana del siglo XVIII y que yo creo que son importantes para entender, bueno, lo que voy a decir un poco más adelante. Siguiente, por favor. Ya. En su extensa y famosa carta al rey, completada hacia 1615, Guamán Pomá describía los Andes, desde la llegada de los españoles, como un mundo al revés, ¿no? En las edades del mundo, una de las secciones iniciales de la carta, el autor incorpora su versión de la historia de los Andes a la historia bíblica del mundo, ¿no? Siguiente, por favor. Presentando a los indios como una de las tribus perdidas de Israel y por lo tanto miembros originales y legítimos de la Sagrada Familia Cristiana. Ahí está Adán y Eva, ¿no? Y el mundo, pontífica del mundo, se llama eso, que es un dibujo que por un lado tiene esta cosmovisión andina, ¿no? El Han, el Muri, pero también es Cusco y es España, Castilla. Y digamos, dentro de lo que le hace es insertar, como decía, a los indios como una de las tribus perdidas de Israel y por lo tanto miembros originales y legítimos de la familia cristiana, porque obviamente la Biblia está entendida en un sentido cristiano, ¿no?, en ese momento. Describe luego las muchas injusticias y abusos cometidos por la administración hispana desde la conquista y propone lo que Burga llama su utopía: los Andes como una sociedad racialmente segregada en la que el poder político debía estar a cargo de los indios. Él dice, cito, y los indios son propietarios naturales de este reino y los españoles naturales de España. Acá en este reino son extranjeros mitimales. Cierro cito. Guamán Pomá se hace cristiano y acepta la autoridad del rey español. Sin embargo, plantea como orden natural del mundo el que cada una de las 3 razas del mundo que él conoce, digamos, indios, españoles y guineanos, ¿no?, las personas de Guinea, que son básicamente los esclavos africanos, ¿no?, gobierne su propia región del mundo, ¿no? Él no propone la expulsión, ¿no?, ni de españoles ni de
africanos, sino de las Indias, sino que aquí deben gobernar los indios, en Europa los españoles, en África los guineanos, ¿no? Propone por lo tanto la restitución de ese orden natural. Ahora bien, los ancestros de Huamán Poma, como los de muchos otros indígenas o mestizos andinos, no eran incas, sino que habían sido conquistados por los incas, antes de la conquista española. De hecho, uno de los argumentos que desliza Huamán Poma es que los incas transformaron a los indios en idólatras, ¿no? Que antes de los incas estaban más cerca de este mundo precristiano, pero bíblico, ¿no? Así lo que él propone es el regreso al gobierno no de los incas, sino del Aucarruna, ¿no? Aucarruna. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Ahí ustedes solo una imagen de referencia. Que él habla de la Aucarruna, ¿no? Que es esta época, es decir, los señores étnicos pre-incaicos, ¿no? Como sabemos, la carta de Huamán Poma nunca llegó a su destino y su influencia sobre sus contemporáneos existió, nos es desconocida. Sin embargo, Burga considera que la limitación real de la utopía de Huamán Poma es que promovía, cito, identidades étnicas en el momento en que éstas comenzaban a diluirse para formar una identidad india globalizadora, ¿no? Que es que pasa, según Burga, a principios ya del siglo XVII, ¿no? Que empieza a construirse una nueva identidad india globalizadora, y que eso va a ser importante para mi tercer punto. Siguiente, por favor. A diferencia de Huamán Poma, Garcilaso sí tenía orígenes incas, ¿no? Hijo de un conquistador español y una paya, su proyecto era reivindicar tanto a los incas como a los conquistadores españoles. Él criticó también los abusos e injusticias de los españoles y elogió el pasado andino, y como Huamán Poma también escribió su propia versión de la historia andina con la intención de incorporarla a la historia universal, ¿no? Es decir, europea y cristiana. Pero lo hizo entendiendo la noción misma de historia como una teleología cristiana, ¿no? Así propuso una jerarquía evolutiva en la que los indios incivilizados e idólatras de tiempos preincaicos se ubicaban en los escalones más bajos, y los incas civilizados y, según Garcilaso, cuasi monoteístas, se ubicaban en los más altos, ¿no? Solo por debajo de los españoles cristianos. Hijo de español e india, para Garcilaso no hay oposición cultural o racial entre ellos y nosotros, ¿no? Su propuesta es que hay un inevitable desarrollo histórico que va de lo bárbaro a lo civilizado, y del politeísmo y la idolatría al monoteísmo y la cristiandad. Si bien en muchos sentidos él considera la civilización inca como superior a la hispana y comparable con la romana, el cristianismo es indiscutiblemente el valor superior. En su proyecto, la frontera entre un ellos y un nosotros no es por lo tanto ni racial ni cultural, como ya se dijo, sino geográfica, ¿no? Esto le permite a él hablar de indios, mestizos y criollos como miembro de la misma comunidad, ¿no? El Perú. De alguna manera es el primer peruanista. Burga llama a la utopía garcilasista la utopía cristiana, debido a que propone la incorporación armoniosa de los indios a la cristiandad a través del reconocimiento de la sociedad inca como preparación moral para la conversión final. Los comentarios se publicaron en 1609, se reeditaron en 1722, siendo altamente influyentes para el establecimiento de una historia oficial inca a lo largo del siglo XVII, y esto una historia oficial inca para los españoles, ¿no? También, y de una memoria genealógica estratégica inca durante el siglo XVIII, ¿no? Especial pero no exclusivamente entre las élites indígenas cusqueñas. Siguiente, por favor. Para mediados del siglo XVII, algunos grupos de indios gozaban de cierto éxito económico, ¿no? Lo que permitió la articulación de nuevas élites indígenas. Tras un periodo primero de destrucción, hay una cierta recuperación en algunos sectores. Esto ocurrió fundamentalmente con indios que imitaron o aprendieron estrategias hispanas de acumulación, o que desarrollaron vínculos estrechos con la nueva sociedad hispano-mestiza. Según el historiador Steve Stern, cito, los indios exitosos del siglo XVII eran productores independientes y mercaderes, muchos de ellos mujeres o indios forasteros, quienes poseían propiedades e invertían en el comercio. Fin de cita.
Estas élites indígenas recién formadas activaron nuevas dinámicas culturales, recuperando y desplegando una memoria inca para legitimar su posición social, especialmente a través de obras teatrales y pinturas de la escuela cusqueña, por ejemplo, la escuela cusqueña y quiteña, productos culturales que circularon desde las últimas décadas del siglo XVII. Influenciados por la narrativa garcilaciana, un elemento clave de este renacimiento inca es la continuidad armoniosa propuesta entre el gobierno inca y el español. Siguiente imagen, por favor. Por ejemplo, ¿no? Esta es una imagen donde se ve claramente la continuidad entre los gobernantes incas y españoles, de la que tú también habías hablado antes, ¿no? Donde si uno no presta demasiada atención, digamos, realmente hay una continuidad armoniosa, no hay un sentido de ruptura visualmente, no tan evidente. Pese a esto, hay una diferencia importante entre la utopía cristiana garcilacista y el renacimiento inca, cuyas implicancias no se suelen tomar suficientemente en cuenta. Garcilaso tenía orígenes incas y creó una narrativa, pocas décadas después del arribo de los conquistadores, para legitimar su propio origen étnico como forma de autorizar su propio lugar como sujeto. Mientras que muchos de quienes adoptaban la narrativa del renacimiento inca, más de un siglo después de la llegada de los españoles, tenían orígenes étnicos múltiples, especialmente si consideramos que la mayoría de los indios que alcanzaron éxito económico, y por lo tanto son parte de esta articulación del renacimiento inca, lo habían hecho lejos de sus comunidades étnicas de origen, ¿no? Centralmente en Lima. Además, para la segunda mitad del siglo XVII, los incas ya se habían establecido como una civilización grandiosa, casi clásica, ante la mirada oficial del Imperio Español. Así, lo que propongo es que el uso de una memoria inca en ese periodo significa menos la recuperación de un pasado y más su invención y apropiación, ¿no? Y un poco la diferencia con la invención y apropiación que hoy hay en el siglo XIX es que aquí se trata de indios apropiándose de una memoria que también es india, pero que no es propia, ¿no? Y transformándola. Además, algunos estudiosos asimilan los productos culturales del renacimiento inca, pienso que García Bebé sobre todo, pero algunos otros también, al desarrollo de una conciencia indígena que se expresaría a través de los memoriales de la primera mitad del XVIII y las rebeliones de la segunda mitad, ¿no? Teniendo como gran producto este nacionalismo a Túpac Amaru II, ¿no? Integrando por lo tanto estos procesos posteriores, ¿no? Un proyecto intelectual y un proyecto rebelión, un proyecto político y armado, a un movimiento nacionalista inca o un movimiento social de restauración, ¿no? Social, un movimiento de restauración social, ¿no? Por el contrario, yo propongo que el uso estratégico de una memoria inca en algunos sectores indígenas para mejorar su propia posición al interior del sistema español desde fines del XVII, junto con la llegada de la dinastía borbónica, con su relativa apertura inicial para la discusión política y la reorganización social, permitieron la articulación de un proyecto indígena nacional post-inca al interior del Imperio Español, ¿no? Lo que llamo la nación indianizada, digamos. No intenta romper fundamentalmente no es independentista, no es restaurador, ¿no? Intenta articularse dentro del Imperio Español. Siguiente, por favor. De hecho, puedes pasar la siguiente. Listo. En tanto proyecto intelectual, la nación indianizada se distingue de proyectos anteriores porque, primero, es colectivo, ¿no? Es un proyecto colectivo, a diferencia de las utopías individuales de Guamán Poma o Garcilaso. Dos, propone una nación pan-andina, ¿no? También a diferencia de formulaciones étnicas previas, ¿no? Aquí se pasa de lo étnico para hablar de lo indiano, ¿no? Y tres, redefine la idea de los miembros de la nación indiana a través de tres pasos. Primero, y estos son tres pasos cronológicos que se encuentran en los textos, ¿no? Del siglo XVIII, digamos. Uno, la incanización que se ve sobre todo en el teatro quechua
anónimo que circula desde finales del siglo XVII, ¿no? O apropiación de una simbología inca para construir una memoria indígena nacional, ¿no? Y eso también se ve en las fiestas, por ejemplo, del principio del siglo XVIII, desde el principio del siglo XVIII. Dos, una indianización expansiva o asimilación de indígenas sin orígenes incas a dicha memoria nacional, y esto aparece sobre todo en estos textos legales que se mandan al rey, ¿no? Y donde empieza y se habla de indígenas de México y se habla de indígenas de distintas zonas de los Andes que escapan simplemente a un origen étnico específico. Y tres, una desincanización selectiva, ¿no? Reemplazando algunos elementos de la memoria inca por otros hispanos, y eso se ve sobre todo en la década del 40, ¿no? Cuando se empieza a hablar de nosotros éramos Fray Calixto Tupac Inca, por ejemplo, ¿no? Nosotros, los incas eran nuestros padres, pero ya no lo son, ¿no? Ahora el rey es nuestro padre. Reemplazando algunos elementos de la memoria inca por otros hispanos, más bien, ¿no? Fundamentalmente el paganismo por el cristianismo andino, ¿no? Lo cual a la vez validaba a los indios en tanto vasallos del rey y les permitía criticar la herejía española desde una posición de superioridad moral. Entonces hay una lectura de Garcilaso, una adaptación de este discurso de la civilización inca como superior, pero hay gente que no necesariamente tiene origen inca, a pesar de que según Garcilaso eso era lo que nos hacía superior. Digamos, lo inca era superior a todos los demás indios. Aunque este proyecto de nación idealizada era colectivo, no alcanzó a ser ni orgánico ni perfectamente coherente, ¿no? De hecho, yo lo que propongo es que se trató inicialmente de un proyecto de clase, ¿no? Al interior de estas élites indígenas afincadas sobre todo en Lima, tanto en Cusco con el teatro cusqueño, la escuela de pintura, el teatro quechua y la escuela de pintura, como en Lima con el uso de esto para negociar una mejor posición social. Un proyecto de clase al interior de las élites indígenas para definir una memoria nacional para sí mismo durante el Renacimiento Inca del final del XVII. Posteriormente, el proyecto trasciende su sentido de clase, fundamentalmente a partir de las disputas legales en las cuales se empiezan a articular alianzas entre individuos, comunidades de distintos orígenes étnicos y autoridades locales, especialmente alrededor de actores como Vicente Morachimo, porque él está en la corte de Madrid, ¿no? Y entonces empiezan a haber cortes, digamos, ya no solamente Lima, ¿no? Sino un nivel más alto. Lo cual ayudó a redefinir los límites de la nación indiana. Y finalmente, hacia finales de la década del 40, el proyecto se hace más cohesivo, sobre todo alrededor del Cabildo de Naturales de Lima. Quieren, por ejemplo, y esto es un año clave, digamos, en 1748, encargaron la escritura del drama La Conquista del Perú a Francisco del Castillo, al Ciego de la Merced, que es un autor que no solo no es indígena, sino que está dentro de los espacios criollos más típicos o esperables de ese momento. Y le encargan la escritura de este drama para las celebraciones oficiales de la ciudad, a la vez que encargan la escritura de un petitorio de la representación verdadera, y además su entrega al rey en Madrid, ¿no? El viaje hasta Madrid a Calixto San José de Tupac Inca, ¿no? Y en estos textos se puede ver que a la vez se afirma la autoridad del rey y se la cuestiona, ¿no? En el caso de la conquista del Perú se trata de plantear precisamente una continuidad, ¿no? Entre lo inca y lo español, armoniosa, mientras que en la representación verdadera se dice los incas eran nuestros padres, ya no lo son, ahora es el rey, y si no eres un buen rey, tampoco necesitamos que sea nuestro padre, no podemos buscar el siguiente padre, digamos. Todo esto al tiempo que ocurrían, digamos, esto se hace entre 1748 y 50, dos revueltas indígenas importantes, ¿no? La de Guarachirí, de la que se acusa en algún momento a Calixto de participar en esa rebelión, y la del Cerro de la Sal, que está en la frontera, digamos, de las misiones franciscanas y que lidera Juan Santos Atahualpa, ¿no? El proyecto de Nación Indianizada buscaba, por lo tanto, redefinir a los miembros de la nación indiana como cristianos, herederos de los incas, aunque independizados de estos,
y claves para el funcionamiento moral y económico del Imperio Español, pero también capaces de asumir su propio gobierno. Entonces, después de una apertura relativa de la corona ante esta agenda indígena, que empieza, digamos, si bien estos discursos empiezan a construir a finales del 17, cuando entra el régimen borbónico en 1800, 1700, es que se da esta apertura relativa desde las normas. Luego, en la segunda mitad del 18, con las reformas borbónicas, lo que vendría sería un esfuerzo de la corona por debilitar el proyecto, ¿no? Este proyecto intelectual, hasta desintegrarlo, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVIII ya no hay grandes textos, y lo que hay es más bien rebeliones, y llegamos hasta la rebelión de Tupac Amaru, y con el final de esa rebelión se prohíbe incluso los comentarios, la circulación de los comentarios reales, etc., ¿no? Y si bien el proyecto republicano criollo de inicios del 19 recuperaría en buena medida el discurso de la nación indianizada, ¿no? Y varias de estos movimientos, por ejemplo, que digo, se pueden leer en el proyecto criollo, lo haría excluyendo de él a los indígenas, ¿no? Que habían sido centrales para eso en el siglo XVIII. Gracias. Gracias, Jaime. En primer lugar, quería agradecerles porque ustedes han ido más allá de Garcilaso, de Guamapoma, se han centrado en el siglo XVII, XVIII, que es muy poco, casi inexplorado en realidad. Y ustedes han aportado bastante información sobre estos siglos, que son muy importantes. Ahora sí vamos a abrir la mesa para las preguntas. Sí. Buenas noches. Muy feliz de la gran información que se tiene. ¿Cómo se puede hacer para que, por ejemplo, dentro de las currículas escolares pueda tenerse acceso al menos siquiera a un 40-50% de la información que se brinda aquí? Porque fuera solamente lo que mencionan de Garcilaso, pongan allá y después ni siquiera que nos para ambos. Sí, una cosa muy básica que en realidad para los dos, porque hemos conversado esto, pero bueno, yo voy a hablar solo desde mi punto de vista, tú dirás lo que piensas. Es que conocemos de estos, digamos, muchos textos sueltos y autores sueltos y cosas sueltas, lo que hace más difícil leerlos, ¿no? Para cualquier lector y mucho más en el colegio. Y creo que es importante, y nosotros hemos discutido esta idea de entender esto como un proyecto, ¿no? Como algo más grande. Y entonces al pensarlo como algo más grande y un poco mejor ordenado, quizás sea más fácil luego, ojalá, organizar textos, algunos de los textos de esta época, editarlos, ¿no? Para que entren en las escuelas, ¿no? Varios de los textos de los que nosotros estudiamos son textos bastante breves y con un contexto adecuado son fáciles o relativamente fáciles de entender, ¿no? Pero sin contexto son muy difíciles, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. De hecho, hace un momento estábamos hablando de cómo bajar estas discusiones al plano de lo práctico, y creo que hacer circular esos textos es una buena forma de, digamos, si estamos hablando de textos del 18, del 17, que como usted bien ha dicho son poco conocidos, ¿no? Cómo hacerlo circular entre personas, entre lectores interesados, pero también en el colegio, ¿no? Y yo también pienso, igual que Jaime, que hay que editar estos textos. Es una labor importante la edición, pero tiene que ser un trabajo crítico también, es decir, intentar, y creo que en ese sentido habría dos niveles de edición incluso, ¿no? Un nivel de edición para especialistas y gente que pueda interesarse en el tema, ¿no? Que exige otro tipo de lectura y otro tipo de aproximaciones, y tal vez otro tipo de edición de circulación mucho más amplia, en la que incluso habría que modernizar la escritura, estas escrituras, ¿no? Peralta es un escritor con un universo lingüístico impresionante, pero es difícil de leer, ¿no? Las imágenes que utiliza. Entonces, digamos, modernizar un poco eso también debería ser parte del trabajo de edición.
Y, como dice Haru, escoger textos, ¿no? Antologar, por ejemplo, ¿no? Una antología. A mí la historia de los incas que reescribe o que glosa Pedro de Peralta me parece fascinante por muchas razones, ¿no? Porque es un texto criollo que empieza a circular antes de la edición de González de Barce, que Jaime mencionó que en 1723 se reeditan los comentarios reales del Inca Garcilaso, pero también porque, digamos, hay un sentido que excede el texto, porque están los incas desfilando en la ciudad, aquí en la Plaza Mayor, en nombre del rey de España, ¿no? Entonces, y luego está el texto del padre del Castillo. Hay un texto maravilloso, bueno, los mismos memoriales indígenas, que son textos breves y muchos de ellos fascinantes, ¿no? Hay un texto escrito en latín que se envía al Papa y que se le pide al Papa crear una figura papal con todo el poder que tiene el Papa en América para que lo gobierne este nuevo representante y no el rey. Entonces esos textos son de una fascinación increíble, ¿no? Cuando se acceden a ellos, y creo que sí, es necesario hacer este trabajo editorial que no existe, no existe desafortunadamente. A mí me parece bien interesante, porque primero quiero agradecerles porque me ha apasionado escuchar, realmente me pareció muy interesante, porque además siento, como que se vislumbra, yo soy educador, no soy historiador, una posible lectura distinta de la historia del Perú, ¿no? En que son otros actores, otros los referencias, los hechos, y que, digamos, podría tener mucha pegada en todo este debate que siempre tenemos sobre el tema de ser cholo, ser peruano, el tema simbólico, ¿no? El tema también de clase. ¿Cómo no perder eso, ¿no? en la lectura? Porque, digamos, no soy realmente, lo digo claramente, historiador, pero yo siento que la historia que consumimos es pues una historia de clase, ¿no? Una historia blanca, occidental, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que no se pierda eso? Por más allá que los proyectos no hayan salido, ¿no? Por más allá que también hayan sido proyectos con esa misma esencia en su interior, ¿no? Vamos a intentar desconocerlo, pero ya el solo hecho de pensar, soy indiano, ¿no? Y tengo mis incas que paseaban por la plaza de armas y salen a desfilar. Caramba, o sea, ¿qué significa eso y qué vigencia puede tener hoy en día en un país en que necesitamos más que nunca encontrarnos, ¿no? Nos encontramos entre todos, porque constantemente estamos que nos chocamos y nos alineamos. A mí me gustaría, dejando el comentario, una reflexión de ustedes en relación a eso, ¿no? Que no sé, sin caer tampoco en un utopismo, ¿no? Pero ¿cómo introducirlo con las lecturas de la historia, de la historiografía tradicional? ¿Qué tan posible realmente hay una esencia, una interpretación distinta de la relación del país en muchos siglos? ¿Qué tanto nos puede terminar hasta arrojar elementos para que de otra manera la construcción de la identidad nacional? No sé, ¿no? Por ahí. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con su comentario general. A mí me parece muy interesante, digamos, hay como dos momentos en el siglo XX de lectura, o sea, no estos textos que son del siglo XVIII, sino en el siglo XX hay como dos grandes momentos en los que se recuperan estos textos, ¿no? Uno es en los años 40 y otro es en los años 70. Y en los años 40, que tiene que ver un poco con el indigenismo y este primer intento precisamente de hacer una historia del Perú que no sea solo la historia blanca del Perú, ¿no es cierto? Se recuperan varios de estos textos como pensando en, digamos, Túpac Amaru como precursor, ¿no? Toda esta gente como precursores de la independencia. Y cosa que no es exacta, ¿no? De hecho, como yo decía, en realidad ellos lo intentan independizarse. Pero
tratando de entendernos como peruanos, ¿no? Porque lo que había que hacer era repensarnos como peruanos, repensar el Perú, ¿no? Entonces en los años 40 hay esa primera lectura. En los años 70 hay una segunda lectura que tiene que ver con Velasco, otra vez la inclusión, ¿no es cierto? La inclusión del campesino a la vida nacional, pero entonces aquí más bien en los años 70 también hay como esta gran recuperación de lo inca, ¿no? De revalorar lo inca y a Tomás Malú más bien hacia atrás, ¿no? Como en este proceso, bueno, que tiene un poco de las dos cosas, ¿no? De recuperar lo inca como lo ideal, la sociedad ideal para que sea la sociedad del futuro, ¿no? Ahora estamos en una época distinta, pero donde otra vez estamos como reformulando nuestra peruanidad a partir de una, por ejemplo, en Lima, una nueva clase media, ¿no? Y entonces yo sí creo que sí, necesitamos construir estos discursos nacionales y yo creo que es importante, y para mí es importante pensar esta idea de la indigeneidad como un espacio de negociación, donde la postura cultural, donde los deseos y ciertas alianzas ideológicas son más importantes que el color de piel, ¿no? Sí, bueno, en realidad es un tema complejo y que sí creo que no solo es algo que debemos hacer, sino que creo que lo estamos empezando a hacer y que estamos empezando a ir en esa dirección. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Que la gente se interese, que todo el mundo chambee hacia allá, no sé. Gracias por la pregunta. Yo creo que debería empezar diciendo que hay mucho de esto es parte de mi tesis doctoral, entonces hay mucho de autobiografía en este trabajo, ¿no? Siempre me ha llamado la atención la forma en que en el Perú se mira lo indio, ¿no? Con un desprecio terrible, incluso hoy en día. Entonces, una parte de mi familia es campesina, ¿no? Del centro de Junín. Entonces, siempre me ha llamado la atención esa distinción entre somos el país de Machu Picchu, ¿no? Pero cuando vemos un indio, ¿no? Y además el término indio, ¿no? Que tiene toda esta carga negativa de desprecio racial, esto al principio, ¿no? Me parece no solamente una violencia espeluznante, sino una contradicción terrible, ¿no? Entonces, yo creo que una forma de cambiar esta visión tradicional de la historiografía blanca, bueno, ha ocurrido, Jaime ha mencionado de alguna forma momentos importantes, la recuperación de la obra de Guamán Poma de Ayala es un momento importante, que en algún momento, por ejemplo, entre algunos historiadores ocasionó un rechazo profundo, como Raúl Porras Barrenechea, quien decía que ese texto no valía absolutamente nada, por la forma, una visión hispanista de la historia. Pero creo que eso es el trabajo que hay que hacer, ¿no? El trabajo de archivo, es decir, recuperar estos textos, porque la historia no es una entidad fija, la historia es algo que se escribe, ¿no? O sea, además, teóricamente, desde la disciplina de la historia se ha escrito mucho sobre esto. La historia no es una ciencia, la historia es escritura y en ese sentido está muy emparentada con la literatura, con la ficción. La historia crea ficciones, ¿no? Una de esas ficciones, por ejemplo, es imaginar una nación con incas y sin indios, ¿no? Entonces, creo que ese es el trabajo vital que hay que hacer, es escribir permanentemente la historia, ¿no? Reescribir las historias. Y eso es un trabajo que lo hace Jaime, que estoy intentando hacerlo yo y que lo puede hacer cualquiera con vocación, ¿no? Reformular un poco estas ideas fijas o dadas, ¿no? Ya establecidas, ¿no? Perú, que hay, como en los indios, por ejemplo, ¿no? La pregunta fundamental de mi trabajo es, ¿los indios eran así siempre? Como los vemos hoy en día, nunca pudieron tener agencia, nunca pudieron tener capacidad de acción política, y lo que demuestra el breve e insignificante trabajo que yo intento hacer es que no eran así. Una sola anotación sobre eso es y que también tenía que ver con el origen de mi trabajo, es que solemos pensar cada vez más que las identidades culturales están en transformación, ¿no es cierto? Y que todo el mundo cambia en todas partes, excepto los indígenas, ¿no? Claro. Y que los indígenas sí están afuera de la historia y que ellos o son auténticos, ¿no es cierto? Y hacen lo que hicieron siempre, o entonces es falso, y eso es, ¿no?
y justamente ahí uno está mirando esa agencia, ¿no? De que no, de que todos estamos en constante transformación, y entonces tratar de mirar hacia atrás también es tratar de mirar hacia adelante, ¿no? Así es. Mirar el futuro, hay, creo que son dos hermanas, no estoy seguro, los que imaginan el futuro hacia atrás y el pasado hacia adelante, ¿no? Es decir, son las lecciones del pasado las que nos enseñan, las que determinan por dónde vamos, ¿no? Entonces, eso creo que es importante, como dice muy bien Jaime. Solo lo último, no sé si es posible, podría ser que hoy podría ser un paralelo con lo que, por ejemplo, presencié hace unos 6-7 años de una ponencia de un alemán, prácticamente un perfecto español, y ese señor, algo más de una hora, 15 minutos, dio toda una lección de iconografía machica, por ejemplo, muy bien puesta, y durante esa hora, por ejemplo, yo aprendí más de lo que es historia, de lo que es la cultura mochica, de lo que son los huacos, de lo que son todo, qué significaba cada cosita, cada detalle, más que 5 años de secundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es información, por ejemplo, que no se hace llegar, digamos, ¿no? Y que está dentro de lo académico, como la información que tienen ustedes. Entonces, por eso que yo decía, ¿no? Ya ustedes están haciendo ese trabajo, algún momento llegará el peruano promedio a conocer un porcentaje siquiera de toda esa información que está en el inframundo de nuestras culturas. Justamente hace un rato, antes de presentar, conversamos casi exactamente de eso, ¿no? Y con un amigo que está aquí, además. Claro, y habla, porque precisamente, bueno, recordábamos el caso de Borges, ¿no? Y cómo Borges durante mucho tiempo vivía en Buenos Aires, no dando charlas en las universidades, ¿no? Sino en las organizaciones barriales, digamos, ¿no? En los centros culturales donde quien iba eran los señores retirados que tenían tiempo, ¿no? La gente que vivía en el barrio, etc. No necesariamente estos grandes académicos, ¿no? Y Borges hablaba, pues, de las cosas que hablaba Borges, ¿no? Digamos que eran, no sé, el tiempo, temas a veces muy difíciles, ¿no? Que parecerían para especialistas. Y ahí se articulaban un poco dos cosas, ¿no? Un poco una educación de la ciudadanía, ¿no? Capaz de saber, ok, me están hablando del gaélico, ¿no? De qué cosa es el gaélico. Pero también de no faltar del respeto a la ciudadanía, ¿no? O sea, no pensar que porque alguien no es un especialista en tal tema, no tiene la capacidad de entender, ¿no? Y yo creo que, bueno, esa es una de las cosas lindas de esta institución en particular, ¿no? Donde uno puede encontrar muchas cosas distintas y que no menosprecian nunca a la audiencia, ¿no? Pero yo creo que nos queda multiplicar eso, ¿no? Multiplicarlo en la ciudad y multiplicarlo en el país, ¿no? Estos espacios donde de verdad la gente se sienta a discutir muchísimos temas distintos con especialistas y no especialistas, porque es la única manera precisamente de que todos nos enteremos de más cosas y nos pensemos a nosotros mismos, ¿no? Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Jaime. Creo que eso es una cuestión de políticas culturales, básicamente, ¿no? El hecho de estar aquí ahora mismo conversando, creo que la Casa de la Literatura Peruana es uno de esos espacios que permite, digamos, a mucha gente que no es especialista y que sin embargo puede tener este interés enorme en temas que de alguna forma amplían el horizonte de lo que es el Perú, de lo que es el peruano, o incluso de lo que es el mundo, ¿cierto? Entonces, creo que también se puede trabajar mucho a nivel de iniciativas estatales, como esta, por ejemplo, pero que también se pueden hacer cosas privadas, ¿no? Eventualmente, por ejemplo, Jaime y yo estamos pensando en algún momento editar algunos de estos textos, lo hemos conversado así brevemente, ¿no? Reeditar el texto de Peralta, Los Júbilos de Lima, o editar el texto del padre Castillo, no sé,
que es necesario, y esas ya son nuestras iniciativas, ¿no? Si ustedes son profesores, pueden hacerlo con sus propios estudiantes de alguna forma también, ¿no? Es decir, el tema económico siempre es un problema, pero es un país lleno de problemas económicos y creo que a pesar de eso se puede hacer ciertas cosas, se puede crear ciertos cambios, no sé, tener cierto impacto, ¿no? Para cambiar nosotros, ¿no? Y para contribuir a cambiar algo en el país. Sí. Sí, una consulta. Bueno, primero, muchas gracias por el trabajo que hace, porque me parece que eso falta mucho en el Perú, o al menos como dice él, falta difundirlo. Bueno, mi consulta es cómo se relaciona el hecho de lo que vivieron los peruanos, ¿no? En el momento de la invasión de los españoles, todo lo que tuvieron que vivir, con el hecho de que ahora, me parece lo que es obvio, ¿no? Que la falta de autoestima que tiene en general el peruano, el hecho de su desarrollo del Perú y, no sé, el hecho de que siempre tengamos gobiernos corruptos uno tras otro y siempre, no sé, tengamos toda esa falta de conciencia, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Antes de pasar a tu pregunta, yo quisiera brevemente comentar justamente la última pregunta, porque instituciones como la Casa de la Literatura, que propician justamente este tipo de espacios, también están propiciando, están difundiendo, por ejemplo, literatura, pero en ediciones digitales. No sé si ustedes se han enterado que ya tenemos los 2 tomos de la historia de las literaturas, ¿sí? Son 2 de 6 tomos, y eso creo que ya es un gran avance en ese sentido. Y la otra idea que quería comentarles es, si bien es cierto, ahorita siempre hay textos para publicar y a veces justamente hay un pretexto que es la falta de recursos, pero a veces hay la necesidad incluso de tocar las puertas, y sobre todo de la empresa privada, que es la que en cierta forma podría ayudar y impulsar esa edición que necesitamos. Y que creo que es un poco más de interés nuestro de tocar puertas, de ir a buscar, no sé, alguna forma de financiamiento para que esos trabajos no se queden en un laptop y que mucha gente pueda conocerlos en realidad. Sí. Bueno, gracias, lo dejo con su pregunta. Muchas gracias. Va a ser una pollada y Lo que fuera, pero sacan esta carrera. Bueno, tu pregunta es dificilísima de responder, no sé si sería lindo que alguien tenga la respuesta. También comentábamos eso, ¿no? De cómo, digamos, ninguno de nosotros ha estudiado o es especialista en los últimos 300 años, ¿no es cierto? Sería muy difícil una cosa así. Pero hay ciertas intuiciones, ¿no? En las que uno podría pensar, creo. Una, que a mí no me parece menor, es que Bolivia y Ecuador tengan y han desarrollado en los últimos 20 o 30 años proyectos indígenas, ¿no? y las sociedades han sido capaces de pensarse a sí mismas, y el Perú no. Y el Perú es más, los movimientos indígenas que existen aquí se construyen fundamentalmente desde la selva, ¿no? Primero, y la selva no fue parte ni del Imperio Inca ni del español, ¿no? Y yo creo que ahí probablemente haya algún tipo de clave, ¿no? La otra, por ejemplo, cuando uno piensa en el Mantaro, y esto ya lo decía Gueda, ¿no? Una diferencia clara, social, entre las comunidades campesinas del Valle del Mantaro, que no fueron dependientes de los incas y que se aliaron sin guerras, que tampoco se subordinaron a los españoles, y cómo el trato de las comunidades campesinas del Mantaro era completamente horizontal, o por lo menos mucho más que el de otras comunidades, ¿no? Probablemente ahí haya otra intuición y otra clave, ¿no? Pero hasta ahí es donde se me ocurre a mí comentar. Sí, gracias por la pregunta. Es una pregunta sumamente difícil. Yo no creo que muchos han intentado responderla y tal vez con mejor suerte que lo que voy a intentar yo, tal vez Jaime, no sé. Pero yo creo que hay un problema serio en el
Perú con el tema indígena, y lo ha habido siempre. De hecho, Jaime acaba de mencionar el caso de Ecuador, y el caso de Bolivia es increíble, ¿no? Cómo se ha podido incorporar dentro de las políticas públicas, digamos, lo indígena como un valor, ¿no? Y eso es algo que no hemos hecho hasta ahora nosotros, y eso dice mucho de nosotros, creo. Es un signo de algo, ¿no? Una señal, un síntoma, ¿no? Incluso un síntoma en términos psicoanalíticos, ¿no? Hay algo mal con nosotros, necesitamos un psicoanálisis para saber qué es lo que está mal con respecto a ese síntoma, ¿no? Lo otro es que yo creo que sí hay movimientos indígenas, pero que no están articulados de la forma en que solemos pensar los movimientos indígenas. Creo que era Orin Stark quien escribe este texto sobre movimientos indígenas en el Perú, cuando tuvimos el problema con Sendero Luminoso, y él dice que las rondas campesinas son movimientos indígenas, ¿no? Pero están organizados de una manera muy particular, muy similar a los movimientos indígenas en Ecuador y en Colombia, y que además que tenían como propósitos muy definidos. Creo que tal vez, por ejemplo, una de las formas de cambiar esto, ¿no? O al menos de pensarlo críticamente, y creo que también el trabajo de pensar es importante, ¿no? No se puede hacer cosas sin haber pensado bien previamente. Es mirar de nuevo, repensar de nuevo qué pasa con las comunidades campesinas que se oponen a los proyectos mineros, ¿no? Por ejemplo, creo yo, porque miramos toda oposición a la inversión minera en el Perú, inmediatamente es demonizada, ¿no? Y eso creo que eso es algo, es necesario cuestionar eso, ¿no? Pero no sé, tal vez una manera de... ¿Por qué, digamos, los campesinos que se oponen a estos proyectos mineros son vistos de una manera negativa, ¿no? Desde Lima, desde la capital? ¿Cómo afecta eso al desarrollo del país? ¿Cómo nos afecta a nosotros mismos? No sé, hay mucho trabajo por hacer para reivindicar, digamos, la parte andina también, ¿no? Esto lo voy a contar, algunos años atrás mi asesora de tesis me contaba que había unos estudiantes peruanos suyos en la universidad donde yo estudié, en Washington DC, y mi profesora, mi asesora de tesis, que fue mi profesora, fue mi maestra, una persona maravillosa, es boliviana, y ella le decía a este chico peruano, bueno, sí, ¿no? no fulanito, que nosotros los andinos somos así. Y este chico le decía, un momento, yo no soy andino, usted es andino. Entonces, ese tipo de cosas son tan terribles, ¿no? Y tiene que ver con la forma en que nosotros miramos los Andes, cómo construimos una identidad de lo andino sobre nosotros mismos también, ¿no? O el hecho de que, oye, tú naciste, no, de Ancash, ¿no? Pero hablas así, uy, qué paja, ¿no? Uy, no se te nota, ¿no? Entonces, creo que eso es un problema que hay que enfrentar, de lo que hay que estar plenamente y de lo que hay que hablar. Creo que eso no se habla en el Perú. Del racismo no se habla en el Perú, ¿no? Y hay que mirar los libros que se producen sobre raza, etnicidad, desde aquí, que casi son inexistentes, hay muy pocos, en comparación, por ejemplo, con lo que se publica en Estados Unidos sobre raza y etnia en América Latina, ¿no? Entonces creo que... y en Estados Unidos también. Sí, a mí la pregunta que haces me hace pensar, sí, solo como referencia, en las artes plásticas, en la reinterpretación que hace Marcel Belauchaga de los funerales de Atahualpa de Luis Montero, ¿no? Es decir, tu pregunta lo que hace es enlazar una serie de situaciones y síntomas a través de la historia, ¿no? Y creo que Marcel hace eso a partir de símbolos, y creo que el trabajo plástico de Ángel Valdés en Caja Negra también hace una propuesta así de una lectura transversal del racismo, de la corrupción, de una serie de problemas políticos
que muchas veces miramos, cuyo origen muchas veces miramos desde la llegada española. Me parece que en ese grupo de artistas podrías encontrar algunos rastros que me parecen interesantes. Y yo articularía eso que acabas de decir, digamos, yo acabo de venir hace muy poquito de Ciudad de México. Yo nunca había estado en Ciudad de México y me impresionó mucho, digamos, es una ciudad que en muchos sentidos se parece mucho a Lima, solo que 15 veces más grande, pero me impresionó que el espacio de un discurso nacional sobre, digamos, una cosa que había es en una calle, no recuerdo el nombre de la calle, habían sacado esculturas de un museo y estaban en la calle, iban a estar en la calle por no sé cuántos, 6 meses creo, ¿no? Una calle muy transitada, ¿no? Porque hay un intento del Estado, ¿no? Porque ese discurso artístico que articula una serie de cosas súper interesantes no se quede en una galería, ¿no? En un espacio cerrado, sino que tome la calle por donde todo el mundo va, ¿no? Y hay ciertos museos y ciertas exposiciones gigantescas, ¿no? Que por supuesto uno se las puede perder, ¿no? Porque no todo el mundo va todo el tiempo a estas cosas. Pero es más difícil perdérselas allá que aquí, ¿no? Porque aquí para ir a un museo uno tiene que tomar la decisión de salir de su casa, tomar un carro, llegar a un espacio que además es complicado llegar dependiendo de dónde viva uno en la ciudad, etcétera, etcétera. Mientras que allá, por lo menos lo que yo vi en ese corto lapso que estuve, es que la ciudad hacía todo lo que podía por ponértelo a ti en la cara, ¿no? Y no era simplemente arte, ¿no? Sino era arte nacional sobre quién es un mexicano, ¿no? Y yo siento que eso, ojalá, ¿no? Podamos ir en esa dirección. Entonces, esto te vaya por ahí, ¿no? El asunto vaya pues el tema de con qué actitud nos construimos, ¿no? Con la actitud de esperar una respuesta, yo pregunto para que tú veas la respuesta, o yo voy pensando lo que tú decías, José, y voy elaborando y conectando, y entonces me encuentro una pitita, algo que me interesa, jalo, pongo a leer, pienso, elaboro. Entonces no es solamente que el otro elabora para mí. Cuando yo antes pensaba en lo que preguntó el compañero sobre el tema del currículum, ¿no? Y me acordaba de toda esta pelea que ha habido con mis hijos no te metas por el tema del currículum justamente, ¿no? Que llega al currículum es porque ya pasó por la academia, entre comillas, y la no academia, y se convirtió en un objeto cultural y es consumible. Entonces, que lo que ustedes tienen llegue a ese nivel no es un asunto solamente de plata, es un asunto también de que un montón de intereses se dan, se muevan, hay un grupo de gente interesante que comencemos a leer y difundir. Es decir, que nos compremos el pleito nosotros, pues es el tema de la actitud, ¿no? Por eso la respuesta que me dan a mí al final me parecía bien bacán, ¿no? Porque no es el tema de, no sé, o sea, ya vendrá la respuesta de unos años, ¿no? Sino lee, interésate, preocúpate, piensa, haz funcionar el cerebrito, ve cómo puedes difundirlo, cómo eso también te construye a ti como ser humano, te hace repensar tu propia identidad. Entonces tú siendo un peruano distinto, un poquito aunque sea, haces también que otros sean distintos, ¿no? Y más te da por el mundo del arte, ¿no? Mucho más... Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Arte reaccionario, También, obvio, claro, mucha. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo cada vez que enseño, yo enseño en los Estados Unidos, y cada vez que hablo con mis estudiantes, que muchos de ellos tienen digamos, deseo de hacer cosas, ¿no? No, sí, no sé, women power, cosas así, no poder femenino, o viva la raza, ¿no? Allá también hay problemas raciales muy fuertes, ¿no? Diferentes, pero digamos ocurre lo mismo. Y yo les digo, es importante tener ideas, ¿no? Entonces, si ustedes están aquí, lo importante es que ustedes aprendan y cuestionen lo que están aprendiendo. Si está bien, ¿por qué se ven más hombres que mujeres? ¿Por qué no se incluyen más mujeres? ¿O por qué muchos hombres y mujeres blancos? ¿Y por qué no escritores más diversos? No sé, ¿no? Pero pensar eso, ¿no? Pensar no solamente lo que se lee, sino pensar cómo la educación se constituye, cómo está constituida. Y una vez que tengan esas ideas, hagan cosas. Pero tampoco es que yo me siento, pienso y estoy en la Torre de Marfil y en 20 años haré algo, no. Es un trabajo
Bueno, sí, que se hace, digamos, permanentemente. Pienso, por ejemplo, si leo algo sobre el racismo en el Perú, lo primero que voy a hacer es escucho que a mi hija o a mi hijo o a mi sobrina o a mi hermana, que mi hermana insulta a alguien racial usando digamos, un término racial de desprecio. Lo que le diría a mi hermana es: hey, un momento, no hagas eso. Entonces dirán: ¿por qué? No es normal. Bueno, y uno hace ese trabajo, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Lo que tú decías, es decir, la actitud, son las prácticas cotidianas, ¿no? Desde ahí cambiar un poco cómo vemos el país, cómo nos vemos nosotros mismos, eso es importante. Y luego ver el resto, ¿no? La producción artística, las políticas públicas, lo más grande. Bueno, me parece que ya no hay preguntas. Simplemente agradecerles otra vez por compartir sus investigaciones, por su tiempo y por estar esta noche con nosotros.